Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 24 de febrero 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. En el marco de protestas a nivel internacional que demandaron la libertad del diplomático venezolano Alex Saab, una movilización virtual tuvo lugar el 16 de febrero de 2022 por la plataforma de Zoom. La movilización fue convocada por la Red de Comunicadores Populares Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, que tiene representación en Canadá, junto con la organización Frente Hugo Chávez para la Defensa de los Pueblos de Canadá. El título de la convocatoria fue Movilización por la liberación del diplomático venezolano Alex Saab. La participación fue internacional e informativa. Voceros de las secretarías de la Red de Comunicadores CONAICOP y del Frente Hugo Chávez hablaron en defensa del diplomático Alex Saab, condenando rotundamente a Estados Unidos por su secuestro. Los voceros hablaron de los siguientes países: Canadá, Costa Rica, Ecuador, Brasil, México, Mali y Rusia. Venezuela estuvo representada por un largo contingente de comunicadores populares en representación de muchos medios de comunicación. Ellos estuvieron encabezados por Alcides Martínez, quien es el líder de la comunicación popular en Venezuela, fundador y secretario del CONAICOP. Dos invitados especiales también aportaron análisis, información y un mensaje a todos los participantes. Uno fue el diplomático Luis Acuña, quien es el encargado de negocios de Venezuela en Canadá. Pero debido a que el gobierno de Canadá no ha renovado las visas diplomáticas de ningún diplomático venezolano en Canadá, él tuvo que regresar a Venezuela, dejando la embajada de Ottawa sin ninguna atención para los venezolanos residentes en este país. Esta actitud poco diplomática del gobierno canadiense hacia Venezuela es ambivalente, por decir poco. Venezuela tiene embajada en Ottawa, pero Canadá no permite que Venezuela esté representada en la embajada. Canadá tiene esa habilidad de dar siempre mensajes ambivalentes. Tópico para otra conversación. El mensaje del encargado de negocio, Luis Acuña, en cambio, fue rotundamente denunciando el secuestro de Alex Saab como un acto violatorio de convenios internacionales como la Convención de Viena de 1961, que establece la inmunidad diplomática. Geraldina Colotti también habló de la sala de comunicadores en Caracas, donde ella viaja frecuentemente de Italia por sus investigaciones periodísticas. La autora Colotti estaba presente para el lanzamiento de un libro sobre el diplomático Alex Saab, que informó contiene todas las cartas de Saab desde su cárcel. Ella dio un mensaje de carácter político resaltando la actitud imperialista de Estados Unidos que comete abusos y violaciones de derechos humanos. Los ponentes se refirieron con detalles acerca del secuestro del diplomático Alex Saab desde que ocurrió por primera vez el 12 de junio de 2020, cuando el avión en que viajaba hizo una escala técnica en el pequeño país archipiélago de Cabo Verde, cerca de la costa de África Occidental. Alex Saab fue sacado del avión
A pesar de que declarara su estatus de diplomático protegido con inmunidad diplomática. Cantidades de irregularidades legales con documentos erróneos o falsos suministrados por el gobierno de Estados Unidos, que solicitaba que Alex Saab fuera extraditado a Estados Unidos sin que Cabo Verde y Estados Unidos tuvieran un convenio de extradición. Alex Saab estuvo secuestrado en Cabo Verde por casi 500 días. 500 días en que sufrió torturas y maltratos físicos, psicológicos, como él mismo relató en una carta de su prisión. El segundo secuestro ocurrió en octubre de 2021, cuando él fue sacado de subterfugio desde Cabo Verde hasta su prisión en Miami. Se cumplen más de 600 días de su secuestro. La única acusación del gobierno de Estados Unidos contra Alex Saab es de conspiración de lavado de dinero. Otros 7 cargos fueron desestimados por la simple razón que fueron solo mentiras para presionar a Cabo Verde. Alex Saab no ha cometido ningún crimen. Al contrario, él ha tratado de mitigar un crimen cometido por Estados Unidos y sus llamadas sanciones que están matando a millones de inocentes en Venezuela. Sin embargo, su mayor defensa es que él es el diplomático de un país soberano, la República Bolivariana de Venezuela. La movilización, que tuvo animada participación, terminó con un tácito consenso de que para todos los activistas Alex Saab es un elemento unificador de la lucha antiimperialista en su defensa y en defensa de la revolución bolivariana. Alex Saab lanza un llamado muy fuerte a acusar al gobierno de Estados Unidos por sus atropellos, sus crímenes y su injerencia contra la soberanía de las naciones. Estados Unidos cree que puede secuestrar a un diplomático rompiendo todo convenio internacional. Nosotros rechazamos rotundamente todo imperialismo estadounidense, declararon los participantes de la movilización. También se reiteraron las palabras de Alex Saab en una de sus cartas. Él dijo: quiero dejar en claro que no tengo nada que colaborar con los Estados Unidos, que no he cometido ningún delito en los Estados Unidos ni en ningún otro país, que no mentiré para beneficiar a los Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro o su gobierno. Estados Unidos cree que va a callar a Alex Saab en su prisión, pero no va a poder. Los ponentes se declararon portavoces de Alex Saab y en varias oportunidades declararon la movilización y gritaron: libertad para Alex Saab, venceremos. Ese día 16 de febrero, en una corte de Miami, la audiencia que tuvo lugar entre la Fiscalía y la defensa de Alex Saab fijó el juicio para el próximo 11 de octubre. Eso será justo un año después de su secuestro en Estados Unidos. Una nueva sesión de estatus tendrá lugar el 10 de junio, que será determinada por la decisión de la Corte de Apelaciones del 4 de abril en Georgia, relativa a la inmunidad diplomática. Mientras tanto,
El caso de Saab se convierte en un caso de escuela para comprender el alcance y las implicaciones de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y extraterritoriales impuestas a Venezuela. Considerando que Estados Unidos aplica esta medida eufemísticamente llamadas sanciones a casi 40 naciones soberanas en el mundo, la implicación es seria. Cualquier ciudadano de esos países que se atreve a romper el acecho de esas sanciones para apoyar a su población puede estar sujeto a secuestros sin tomar en consideración su posición diplomática. Y lo mismo pudiera ocurrir a cualquier otro país que se atreve a desafiar el poderío de los Estados Unidos, y esa facultad es suficiente para que se denomine a Estados Unidos como un imperio. El mismo 16 de febrero, el periódico Miami Herald publicó un artículo que Saab trabajó como informante confidencial para la Administración de Control de Drogas, la DEA, de Estados Unidos, y entregó millones de sus ganancias a esa agencia. Supuestamente, él comenzó a comunicarse con esa agencia y el FBI en Bogotá, Colombia, sobre su cooperación planificada en 2016. Uno de los abogados de Saab inmediatamente emitió un comunicado en el que restó importancia a su papel como ex informante de la DEA y señaló que el gobierno de Venezuela estaba al tanto de sus conversaciones con las autoridades estadounidenses y que la publicación del documento judicial sellado solo tenía la intención de dañar a la administración de Maduro y al acusado. Este mismo truco de desinformar a la opinión pública acerca de supuestas conexiones con autoridades venezolanas con la DEA, fue también usado antes, como bien nos recordó en un tuit el eurodiputado Manu Pineda. En enero de 2013, mientras Hugo Chávez estaba muy enfermo para gobernar, el periódico ABC de España publica un artículo falsamente afirmando que Nicolás Maduro estaba en conversaciones con la DEA que permitiría el posible regreso de esa agencia, la agencia estadounidense contra la droga, a Venezuela. Esto afectaría directamente a Diosdado Cabello, quien supuestamente dirigía el narcotráfico en Venezuela. Todo inventado, solo una intriga montada por Estados Unidos para sembrar desconfianza entre Maduro y Diosdado. Esa intriga falló, por supuesto. Estados Unidos repite hoy el mismo guión en el caso de Alex Saab para crear desconfianza y división con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, asegura que si esa colaboración de Saab con la DEA fuese cierta, al empresario no lo hubiesen torturado como lo han hecho. Ironizó que Estados Unidos sabe muy bien cómo tratar a sus espías. Saab, con todo el apoyo del gobierno bolivariano, se ha declarado inocente del único cargo de conspiración de lavado de dinero
que lo acusa de desviar $350 millones del gobierno venezolano mediante sobornos a funcionarios para asegurar contratos de suministros de construcción para viviendas de interés social. Cabe preguntarse, ¿es que Estados Unidos persigue a Alex Saab en defensa del gobierno venezolano que al mismo tiempo está estrangulando económicamente? No hay forma de comprender la racionalidad del gobierno de Estados Unidos, si es que tiene alguna. Pero no solo es Washington que carece de racionalidad. Parece que la racionalidad también resalta por su ausencia en Ottawa. Uno de los autores canadienses más prolíficos e informados, Yves Engler, escribió un artículo en 2019 sobre la política exterior de Canadá hacia Venezuela, que vale la pena recordar no solamente por su validez hoy en día, sino que contrasta los valores de la diplomacia canadiense representada por personajes como el señor Alan Culham con la diplomacia venezolana representada por Alex Saab. También es importante porque el señor Culham todavía asesora al gobierno de Canadá sobre su política hacia Venezuela. El artículo de Engler empieza así, cito: «Conozcan al pistolero a sueldo que Ottawa está usando para derrocar al gobierno venezolano». El pistolero en cuestión resultó ser el señor Culham. El Despacho de Asuntos Exteriores de Canadá licitó un contrato para emplear a una persona como asesor especial para que coordinara operaciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Según la licitación, este asesor especial sobre Venezuela debería de poder, primero, utilizar su red de contactos para abogar por un mayor apoyo, para presionar al gobierno legítimo para que restablezca el orden constitucional. Segundo, utilizar su red de contactos de la sociedad civil en Venezuela para avanzar en temas prioritarios establecidos por el gobierno de Canadá. El contratista propuesto para cumplir con estas absurdas solicitudes y con un sueldo de $200,000 para coordinar los esfuerzos de Canadá para derrocar al gobierno de Maduro fue precisamente Alan Culham, quien ya había sido asesor especial sobre Venezuela desde el otoño de 2017. Culham es ex embajador de Canadá en Venezuela, El Salvador, Guatemala y la Organización de los Estados Americanos. Durante su tiempo como embajador en Venezuela de 2002 a 2005, Culham fue hostil al gobierno de Hugo Chávez. Según una publicación de Wikileaks sobre mensajes diplomáticos estadounidenses, cito: «El embajador canadiense Culham expresó su sorpresa por el tono de las declaraciones de Chávez durante su programa semanal de televisión y radio Aló Presidente, el 15 de febrero de 2004. Cierro cita. Culham observó que la retórica de Chávez era muy dura, como nunca lo había escuchado. Sonaba como un matón, dijo Culham.
más intransigente y más agresivo. El cable estadounidense cita a Curlham criticando al Consejo Electoral Nacional y hablando positivamente sobre el grupo que supervisa un referéndum revocatorio presidencial contra Chávez. Curlham agregó que el grupo político Súmate es impresionante, transparente y está dirigido en su totalidad por voluntarios. Él señaló. El nombre de la entonces jefa de Súmate, María Corina Machado, figuraba en una lista de personas que respaldaron el golpe militar de abril de 2002 contra Chávez, por el que enfrentaba cargos de traición a la patria. Ella negó haber firmado el ahora infame decreto Carmona, que disolvió la Asamblea Nacional y la Corte Suprema y suspendió el gobierno electo, el fiscal general, el contralor general y los gobernadores, así como los alcaldes elegidos durante la administración de Chávez. También anuló las reformas agrarias y revirtió los aumentos en las regalías pagadas por las empresas petroleras. Ese era un retorno a la Cuarta República del punto fijismo, o peor. El diplomático Curlham no fue secuestrado por Venezuela, aun cuando su delito de injerencia fue contra el Estado de Venezuela. Después de retirarse del servicio civil en 2015, Curlham describió su afinidad y por otro destacado líder de la oposición de Línea Dura. El actual asesor especial de Canadá sobre Venezuela escribió, cito, «Conocí a Leopoldo López cuando era alcalde del municipio caraqueño de Chacao, donde se encuentra la Embajada de Canadá. Él también se convirtió en un buen amigo y un contacto útil para tratar de comprender las muchas realidades políticas de Venezuela. Cierro cita. Pero Leopoldo López también respaldó el fallido golpe de 2002 contra Chávez y fue condenado por incitar a la violencia durante las protestas de las guarimbas de 2014 que buscaban derrocar a Maduro. 43 venezolanos murieron, cientos resultaron heridos y una gran cantidad de propiedades resultaron dañadas durante las protestas de las guarimbas. López también fue un organizador clave del plan para apoyar a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino, entre comillas. En su papel como embajador de Canadá ante la OEA, el diplomático Curlham asumió repetidamente posiciones consideradas hostiles por los gobiernos de Chávez y Maduro. Cuando Chávez enfermó gravemente en 2013, propuso a la OEA enviar una misión para estudiar la situación que el entonces vicepresidente Maduro calificó como una miserable intervención en los asuntos del país. Todavía él no fue secuestrado en Venezuela. No cabe la menor duda que esta persona tiene una actitud hostil contra América Latina. Hoy los contribuyentes canadienses están pagando cientos de miles de dólares a un ex diplomático pro-corporativo y pro-Washington de Línea Dura
para coordinar el intento del gobierno liberal de Justin Trudeau de derrocar al gobierno de Venezuela. Todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.